Bien, muy buenos días, Dios les bendiga. Estoy una vez más en un lugar muy sólido, pero a la vez tranquilos, donde solo pasan vehículos. Este es su servidor Juan Vera, desde el cantón Jaramijó, provincia de Manabí, país Ecuador, país de paz, bajo el lineamiento Ministerio de Impartición de Palabras de Vida y no de muerte. Bien, la reflexión o lo que quiero impartir hoy va a estar inspirado en lo que dice la Biblia en Jeremías 33:3, donde dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La Biblia enseña que Dios le dice, se revela a Jeremías quien le está hablando, y le dice que Él es el creador, que Él es el creador de todo, y le dice estas palabras para enseñarnos a nosotros que frente a toda circunstancia difícil, frente a toda adversidad, frente a lo que se venga, la única solución para nosotros es poder clamar a Él. No clamar a un ídolo, no clamar a una religión, no acercarnos a una secta o seguir directamente a un hombre, sino seguir directamente a Dios y clamar a Él. Porque la Biblia registra que sus oídos están atentos a cada una de nuestras palabras. La Biblia registra que sus ojos están puestos sobre nosotros. Entonces está en nosotros clamar a Él. Porque nosotros como seres humanos tenemos una tendencia terrible, que ya sea cual sea el problema que se nos ponga adelante, nosotros comenzamos a ahogarnos en un vaso de agua. No recuerdo si compartía esto hace un tiempo, pero hace años atrás, cuando yo no conocía del Evangelio, yo estaba en una de las playas de Jaramijó, donde el mar sube sin tumbos, o sea, sin tumbos que revienten, y sube el nivel. Entonces yo era un chico como de unos 14 años por allí. Y subió, y ya cuando yo pensaba que iba a bajar, entonces traté de pisar la arena y ya no tenía vado. No alcanzaba la arena. Y yo que no sabía nadar bien, entonces comencé a desesperarme, comencé a patalear, la desesperación, comenzaba a tragar agua salada. Y yo cuando pude mirar hacia el cielo, yo veía que el sol se me hacía grande y se me hacía pequeño, o sea, la desesperación de la muerte, yo me estaba ahogando. Y yo creo que no es natural que cuando una persona se esté ahogando tenga tranquilidad, sino que en ese momento, cuando yo me estaba ahogando, Dios mismo trajo tranquilidad a mí y dejé de patalear y solo abrí mis manos, me abandoné. Y cuando yo me abandoné, por la parte posterior vino una ola. Y esa ola no hizo nada más ni nada menos que lanzarme hacia la arena. Cuando me di cuenta estaba en la arena. Y al igual que a Moisés, cuando el Señor le enseñó en el desierto acerca de que metiera su mano en su seno, que pusiese su vara en la tierra y se convirtiera en una serpiente y luego la tomara de la cola, el Señor me enseñó esto en mi desierto para que pudiera transmitirlo el día de hoy. Es que nosotros como seres humanos nos ahogamos en un vaso de agua, nos ahogamos en los problemas, y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que mirar hacia los montes y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y llegar a una conclusión que es: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y de repente, cuando nosotros nos rendimos a Él, Él envía la solución, como en mi caso, en mi agonía. Él envió esa ola para sacarme hacia la arena, para sacarme hacia la orilla. Pero nosotros tendemos a desesperarnos. Y en vez de solucionar el problema, nos hundimos más. Pasó en mi familia. Cuando mi mami vivía, ella tenía una tiendita. Y ella a veces hacía préstamos. Y para pagar un préstamo le sacaba a churqueros. Y para poder pagar a sus churqueros renovaba, y cada vez la deuda era más grande. Eso pasa con nosotros. Siempre cuando hemos tratado de solucionar los problemas, los hacemos más grandes. Pero la solución es acercarnos a Dios, pedirle, clamarle a Él.
En cierta ocasión, esto sí ya lo dije en un video, no sé si las personas que me están viendo lo recuerden, cuando decía que se me cayó mi billetera con casi $300. Y ese era el dinero para todo el mes. Entonces yo me fui a un lugar donde desde muy pequeño, en las playas de Jaramillo, yo buscaba oro con mi papi. Y se me hizo una verdad y se me encarnó una palabra que dice en Habacuc, que aunque la higuera no florezca, que aunque no haya vaca en los corrales, que aunque no haya nada, él con todo estaba decidido a alabar y adorar al Dios de su vida, al Dios de su salvación, a su creador. Entonces yo fui a ese lugar, siquiera como 1 hora de camino de mi casa, un poco más. Y yo caminaba y yo lloraba y le he dicho a personas, tú sabes cuando alguien está contigo. Tú sabes cuando hablas solo. Pero yo le decía, Señor, yo sé que ese era el dinero para todo el mes de alimentación. Pero, Señor, yo creo en ti y aunque haya o no haya, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hasta el día de hoy tengo cerca de unos 2 gramos tal vez de oro que encontré. Y el Señor no me ha permitido venderlos, aunque un amigo llamado Juan Mazón quiere que se lo venda, pero Dios no me ha permitido todavía venderlo. Los tengo para testimonio, para ver la grandeza de Dios, que cuando naturalmente pensaba que no iba a comer ese mes, no faltó los alimentos porque el Señor es mi proveedor y es mi provisión, así como de todos nosotros. Hay muchas ocasiones que quizás ustedes y quizás yo solo nos ha tocado levantar los ojos a los cielos y decirle, Señor, gracias, porque fuiste tú el que moviste tu mano hacia mi favor. El Señor es tan bueno para con nosotros. Dice que Él permanece fiel. Los que tenemos actitudes de infidelidad somos nosotros. Entonces, una directriz hermosa que ha dado el Señor, no por religión, no por fanatismo, sino por seguir la verdad que Jesucristo, Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estamos en la generación del conocimiento. Entonces, ¿por qué buscar en el internet? ¿Por qué buscar en el maestro YouTube? ¿Por qué buscar en muchas plataformas del internet? Si el Señor dijo, clama a mí, y yo te responderé y además te enseñaré cosas grandes, no pequeñas, grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces cuando tú y yo comenzamos a mirar los montes, a mirar los cerros, la grandeza de la naturaleza, y el Señor por encima de eso ha dicho que nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos, misterios que no conocemos. Pero esas cosas el Señor nos las enseña cuando estamos dentro, cuando nos consideramos amigos de Él, cuando estamos cercanos a Él, cuando nos decidimos acercarnos a Él, con una actitud de sinceridad como el publicano, reconociendo que sin Él nada somos y nada podemos hacer, que con Él todo nos es posible. ¿Por qué? Porque cuando somos conscientes delante de Él que somos débiles, entonces su poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Y podremos decir como el apóstol Pablo, entonces yo me gloriaré en mis debilidades, porque esto causará algo, que el poder del Eterno, el poder del Dios vivo se perfeccione en mí. Cuando yo soy sincero y reconozco que soy débil, que nada puedo hacer sin Él, que soy como una hojarasca, una hoja seca que el viento lleva por donde quiere, si no estoy con Él. Si no estoy con Él, estoy en peligro de muerte. Y más allá de la muerte física, muerte espiritual y muerte eterna, sufrimiento eterno. Entonces la Biblia dice que Él no es que retarda su promesa, como algunos la tenemos por tardanza, sino que es clemente, un Dios clemente y misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, pero la salida es clamando a Él, conociendo esta verdad que Él estableció. Yo le he dicho a muchos amigos católicos que tengo, si la Biblia me dijera en Jeremías 33:3, clama al divino niño, clama a la Virgen María, clama a los apóstoles, yo lo haría, le digo, yo lo haría. Pero la Biblia dice que el Señor constituye
algo, una comunicación directa entre Él y yo, diciendo, clama a mí directamente. Jesús dijo que todo lo que pidieres al Padre, Él nos los daría en su nombre. Entonces allí está. ¿Por qué humillarnos o hincar nuestras rodillas frente a un ídolo? ¿Por qué buscar a Dios por medio de una religión? Lo que tenemos que buscar a Dios y es establecer una relación con Él. Y cuando estableces una relación con Él, vas a un lugar donde dice que es bueno y delicioso que los hermanos habiten juntos en armonía para adorar a Dios, para alabar a Dios, para exaltar a Dios, para traer a Dios, para honrar a Dios. Porque cuando Abraham trajo a Dios, cuando Abraham honró a Dios, cuando Abraham obedeció a Dios, dice la Biblia en Génesis 15:1 que después de todas estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero después de todas estas cosas, cuando tú y yo entendemos que tenemos que clamar a Dios, que tenemos un contacto directo con Él, que Él constituyó, que no lo buscamos nosotros, sino que Él lo constituyó por medio de la verdad bíblica, su palabra, diciendo que clamemos a Él y que todo lo que pidiéramos en el nombre de su Hijo Jesús se nos será dado. Entonces aprenderemos de Él que tenemos que obedecerle, porque más allá de la filosofía, que es el arte o la ciencia que nos lleva a razonar, a pensar, a meditar antes de actuar, primero está la obediencia a Dios, el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Entonces tú le adoras con todo a Él sin reserva, le alabas con todo a Él, sabiendo que escrito está que Él habita en medio de la alabanza, que por medio de la adoración hay una conexión entre Él y nosotros. Mira que cuando David se acercaba junto a Saúl, porque él estaba siendo atormentado por un espíritu malo, y él comenzaba a entonar la melodía, él comenzaba a entonar una adoración a Dios, y había una conexión entre el cielo y él en ese momento. Entonces el espíritu malo, ¿qué hacía? Tenía que irse. Porque cuando tú y yo entendemos que entablamos un diálogo directo, una comunicación directa por medio de la adoración sincera hacia Dios, lo que está mal o se ordena o se va. Es así de claro, es así de verdadero, porque el Señor ha dicho, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y un poco más adelante en Jeremías 33:6 dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. El Señor es todo para nosotros. Sin Él nada somos. Él es la plenitud de todo lo que necesitamos. Pero quizás estás diciendo, como que esta persona que me está hablando a través de este video tiene la razón. Es porque te estoy hablando del Señor, te estoy hablando de las verdades, estoy estableciendo verdades bíblicas que el Señor nos dio. ¿Y sabes por qué me estás entendiendo? ¿O sabes por qué causa una reacción en ti? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que redarguye de toda justicia, verdad y juicio. Cuando no me explicaron a mí, cuando yo no conocía aún del Evangelio y mi cuerpo se estremecía y yo tuve miedo, pues es el Espíritu Santo que hace un llamado a que nos volvamos a Dios. Es el Espíritu Santo el que te dice, ven, porque el Señor estableció y puso en ti, en tu corazón, en tu vida, puso eternidad. Aunque tú no lo entiendas, el Señor puso eternidad en ti. Porque la Biblia dice que Él es el arquitecto perfecto. La Biblia nos enseña que Él es el arquitecto perfecto, nuestro creador. Y Él puso eso para que tú tomaras de un libre albedrío y vieras lo que quisieras hacer, pero tarde o temprano te sentirás cansado o agobiada o cansada sin saber
que hay eternidad en ti y que todo lo que has pasado, toda la supuesta diversión, todos los supuestos deleites de este mundo no te han saciado, no han podido llenar a cabalidad, a cumplir con tus expectativas, porque el único que te puede llenar se llama Dios. Él te creó y Él en tu corazón puso algo que tarde o temprano te atrae a Él. Pero es tu decisión la que marcará la diferencia. Es tu decisión la que dirá quién eres en realidad. No son tus palabras, sino tus decisiones. Porque al jardín del Edén llegó la serpiente y le dijo a Eva, ¿qué es lo que te ha dicho Dios? ¿Que no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y Eva entabla una conversación con la serpiente y le dice, sí, eso dijo Dios, que no comiéramos de ese árbol, no comiéramos del fruto de ese árbol, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Pero por qué? Porque Dios dijo que si comiéramos de ese fruto, ciertamente moriremos. Y la serpiente dijo, no, no morirás, sino que serás como Dios conociendo el bien y el mal. Ah, ya, muy bien. Y la serpiente sale de escena. Y entonces dice que la mujer comienza a ver el fruto de aquel árbol y dice que lo ve codiciable. Y entonces va y toma de ese fruto, come y le da a comer a Adán, su esposo. Y los dos pecan delante de Dios. Y no hay que meterle la culpa a la mujer como muchos hombres hacen, sino en el poder de la decisión estuvo el problema. La serpiente no fue y tomó el fruto y se lo puso en la mala a la boca, no. Solo vino e infundió un pensamiento. Es como muchas veces nosotros. A nuestra mente la serpiente antigua o el diablo, como le quieran llamar, viene e infunde un pensamiento en nuestra mente. Y es nuestra decisión la que dirá quiénes somos. Es nuestra decisión la que hablará, la que atraerá una reacción que hará que el nombre de Dios sea glorificado o que sea blasfemado. Son nuestras decisiones las que marcan la diferencia. Danielito, Dios te bendiga. Son nuestras decisiones las que van a marcar nuestra personalidad y si es que somos o no somos, si es que somos genuinos o no somos genuinos hijos de Dios. Está en nosotros caminar sabiamente con el temor de Dios en medio de una generación perversa, en medio de serpientes y mansos como palomas, como dijo el Señor. Sabiendo que ante toda situación Él ha dicho, clamen a mí y yo les responderé directamente a ustedes. Esa es la verdad que quería compartir esta mañana con cada uno de vosotros. Una vez más digo, con los que me están viendo ahorita, con los que me verán en días después, con los que me verán en meses después o quizá años después. Pero la palabra es la misma y no es mi palabra, sino que es la verdad del Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y antes de finalizar recuerdo algo que dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel. Dios no te habla solo en una iglesia, porque Dios no está condicionado a estar solo en una iglesia. Él está en todo lugar, cercano a ti. ¿Por qué razón? Porque Él dio pueblos y naciones por ti. Él dio lo más valioso a su Hijo Jesús para rescatarte a ti. Pero eres tú y soy yo los de corazones duros que no queremos aceptar ese regalo de redención, que no queremos tomar de ese ministerio de la reconciliación para ser reconciliados con el Padre, sino que muchas veces hipócritamente buscamos una religión para escondernos. Pero ya dice un cantante llamado Rabito, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad, es lo que el Señor pide de su pueblo, sinceridad. Que seamos sinceros porque Él todo lo conoce. Imagínate tú frente a un amigo
Y tú sabes toda la verdad y él hipócritamente comienza a contarte otra historia mientras que tú conoces la verdad. ¿Cómo te sientes tú como humano? Te sientes que él te ve como un tonto, como un idiota. Imagínate tú aparentando cosas delante del Señor, tú y yo aparentando cosas siendo hipócrita. Y si el Señor viene, como en la escena cuando Él le dice a los fariseos y a los escribas, hipócritas, porque ustedes son como sepulcros blanqueados. A la apariencia, al parecer, se ven hermosos, pero por dentro tienen inmundicia, huesos de muertos. Imagínate. Jeremías estando preso, Dios le habló y le dijo, hey Jeremías, no clames al hombre, no pidas ayuda al hombre, clama a mí directamente. Tú estando lejos de Dios, tú estando apartado de Dios en este momento, te digo en el nombre de Jesús, estando frente al problema que te encuentres, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. No importa si estás preso físicamente, no importa si estás preso espiritualmente, no importa si te tiene cautivo una enfermedad, un problema económico, financiero de cualquier índole. Pero el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tu conocimiento terrenal te ha dicho que conoces mucho, no conoces nada. Porque el Señor ha dicho que te enseñará cosas en realidad grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu servidor Juan Vera, desde un lugar del cantón Jaramijó, provincia de Manabí, país Ecuador, país de paz. Bajo el lineamiento Ministerio de Impartición de Palabras de Vida y no de Muerte. Hasta la próxima. Amigos, hermanos, amados. Dios les bendiga.